Es hermoso volver a vernos, hermanos, y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, les bendecimos, les saludamos, agradecemos profundamente su sintonía, su fidelidad. Por favor, compartan nuestras lecciones. Seguimos recibiendo comentarios maravillosos de la palabra de Dios. Esta semana, coincidentemente, que concluyó, tuvimos dos tormentas, dos huracanes y levantes en medio de la tormenta fue el tema pasado. Y qué hermoso, hermanos, que gente nos escribió cómo impactó su vida, el tema, y que lo compartieron con otras personas. Compártalo, usted no se imagina cuánto puede hacer la palabra de Dios en la vida de una persona que quizás se siente mal, se siente derrotado, se siente destruido o está en medio de una propia tormenta en su vida. Recuerde que las tormentas pueden ser de cualquier tipo en la vida de uno. Lo interesante de esto, hermanos, y eso es lo que yo quiero que usted ponga atención y que lo tome en serio. Jesús dijo que su palabra no regresaría vacía. Así de que conviértase en un misionero electrónico, hermanos. Así de que sin más, comenzamos el día de hoy con un nuevo estudio de época. Estamos nuevamente en Jonás. Para los que se conectan por primera vez, el día de hoy ya vamos a llegar al versículo 7 del capítulo 1. Y quiero recordarle que nosotros usamos una herramienta denominada época, donde es un acróstico que la E simboliza, significa un ejemplo a seguir, la P una promesa a reclamar, la O un mandamiento a obedecer, la C un pecado a confesar y la A un cambio de actitud. Entonces estamos en nuestro estudio del día de hoy y voy a leerle los versículos 5, 6, 7 y 8 y usted puede leer en su casa todo el capítulo. Por cuestión de contexto yo le voy a leer solo esos, ¿verdad? Y dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios con D pequeña, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Número 7, este es el central de hoy. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha sobrevenido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes, de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él respondió, soy hebreo, temo a Jehová, el Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huían de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Jonás es descubierto por los marineros. Descubren que el origen de aquella gran tormenta es por Jonás mismo. Y quiero repetirle el versículo 7 para que lo tengamos claro. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Para entrar en materia tenemos que comprender que aquí hay por lo menos varias cosas que la Biblia claramente nos está hablando. Número 1, hay una actitud a cambiar, también hay un pecado a confesar. La actitud a cambiar es creer en las supersticiones. Hay gente que dice, bueno, no hay que creer ni dejar de creer, pero eso no dice la Biblia, ¿verdad?
Entonces también hay una actitud por nuestro bagaje histórico de nuestro pasado, de tradiciones de cientos de años en Guatemala. Mucha gente es supersticiosa, mucha gente tiene ideas de cosas que quizás son posibles que sean ciertas. Y un pecado a confesar es que Jonás es descubierto y el punto aquí es que tarde o temprano, si usted y yo tenemos un pecado oculto, tarde o temprano puede salir a luz, hermano. Él está muy oculto, él hasta se fue a esconder al centro del barco mismo y al final es descubierto. Y Jonás, después de ser descubierto, es expuesto. Ahora, ¿qué contexto histórico podemos decir del día de hoy que tenemos aquí presente? Bueno, hay que comprender que los fenicios eran los expertos del mar en ese tiempo. Eran los hombres que tenían la gran capacidad, la gran experiencia de entrar mar adentro. Entonces, ellos tenían barcos grandes como barcos pequeños. Tenían barcos comerciales y también tenían barcos que usaban para otro tipo de actividades, como la pesca o el traslado de grandes mercaderías. Y también seguramente hacían barcos para vender a otras naciones. Y por otro lado, es importante decir que los fenicios tenían una ingeniería naval avanzada para su tiempo. Ellos dominaban los mares, dominaban las costas. Y el barco en que Jonás iba, dicen algunos historiadores que probablemente medía entre 15 y 30 metros de largo. ¿Y qué significa eso? Que era un barco capaz, escuche esto, de soportar 500 toneladas de peso. En otras palabras, era un barco grande. Yo le voy a poner algunas imágenes aquí de cómo eran los barcos de ese tiempo. Probablemente alguno de estos barcos se le puede asemejar. La Biblia no da ninguna imagen de ningún barco, ¿verdad? Entonces, pero aquí hay algunas imágenes que usted va a poder observar en pantalla para que usted vea cómo eran estos barcos y que eran barcos realmente grandes, que resistían grandes tormentas. Cuando vamos al libro de Hechos, o sea, cientos de años más adelante, vemos en Hechos capítulo 27 que es Pablo o el apóstol Lucas que nos está, el escritor Lucas, el doctor Lucas, que nos está contando acerca de una tormenta en la cual él y Pablo se ven involucradas en Hechos 27 capítulo 14. Es cuando Pablo va rumbo a Roma y dejan las costas cretenses y naufragan frente a la isla de Malta. La Biblia narra ahí en el libro de Hechos que ellos se encontraron con una tormenta llamada Euroclidón, que es un viento huracanado acompañado de lluvias fuertes, abundantes y seguramente truenos, centellas y todo lo que una tormenta de esta naturaleza implica. La palabra Euroclidón surge de del griego euroaquilón, y que significa euros, tempestad del oriente. De ahí mismo surge la palabra Europa. Y aquilo es un viento del nororiente. Entonces, para entrar en materia el día de hoy, mire, pues vemos primero que necesitamos tener una actitud a cambiar. Ellos dicen, los marineros, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha sobrevenido este mal. Los marineros, de alguna manera, recuerdo, no son de Israel, no son creyentes. Ellos le habían estado clamando cada uno a su Dios y los marineros perciben que hay algo malo, que esta no es una tormenta normal, no es tiempo de tormentas. ¿Y por qué motivo esta tormenta se había presentado? Entonces los marineros sospechan que quizás es el castigo de algún Dios. Y como ellos no saben quién es ese Dios que está mandando el castigo, entonces ellos echan suertes. Y al echar suertes bajan a la nave y encuentran que por la culpa de una persona que está ahí llamado Jonás,
es que ellos van a sufrir esta pérdida. Y la superstición de los marineros los hace pensar que tenían que echar suertes. Ahora, la superstición es la creencia que atribuye a una explicación mágica, divina o satánica a la generación de ciertos fenómenos, eventos, procesos, sus relaciones y consecuencias. La superstición no solo son creencias personales o populares, sino también son rituales, prácticas mágicas, misteriosas o religiosas. Las personas que son supersticiosas piensan hacer ciertos actos que creen que influyen en el futuro o en la decisión hacia otra persona. Tales actos, hay gente que los efectúa y usted lo ha oído claramente aquí en Guatemala. Por ejemplo, si hacen cierto rito, van a traer el amor a las mujeres, a los hombres, obtener riqueza, defenderse del mal, causar un daño a otras personas, ganarse la lotería, atraer clientes, dominar, doblegar personas, sanar enfermedades, hacer que otra persona se enferme, hacer limpias, hacer amarres. Y son palabras que usted ha escuchado en nuestra sociedad. También usted ha visto. Hoy en día esto es común aquí en Guatemala, que usted entra a los negocios y ve que tienen un gato dorado y con una mano que iba de hacer así va. Esa cosa vino de Asia. Y hay gente natural de aquí de Guatemala que cree que esa cosa le va a traer suerte y le va a llenar de clientes ahí. Pero, disculpe lo que le voy a decir, yo cuando miro esa cosa más bien me salgo. Así de que a mí esa cosa no me atrae, ¿verdad? Entonces, tales acciones incluyen la búsqueda de ¿qué? Cuando una persona es supersticiosa y cree en todas estas cosas que hace, busca chamanes o busca curanderos, ¿verdad? Porque creen que ellos pueden hacer curaciones milagrosas, que pueden hacer actos. Hay gente que busca brujos o hechiceros, que practican cosas según ellos para hacer daño y maldiciones a la gente. Pero yo les recuerdo que ningún adivino, ningún astrólogo, ningún mago, ningún brujo, ningún chamán puede hacer nada contra un hijo de Dios. En Números capítulo 22 usted lee claramente que no hay agüero contra los hijos de Dios. El mismo Balaam, que había sido contratado por Balac para maldecir a Israel, él le dijo: yo no podré transgredir la palabra de Dios, porque el que Dios quiere bendecir, nadie lo puede maldecir. Así es de que sean adivinos, astrólogos, magos, espiritistas, lo que usted le quiera llamar, decir, describir, no tienen poder ni autoridad sobre los hijos de Dios. Porque Dios a sus hijos que quiere bendecir, no hay quien los pueda maldecir, para que quede bien claro. Por tiempo yo no le puedo explicar más, pero vaya y lea Números 22, por favor. Y también hay gente que practica el Feng Shui, el Reiki, el yoga, repeticiones de palabras, fórmulas mágicas, rezos. Hay gente que hace así, mire, hace ra, y que esa resonancia le va a traer una vibra de poder. Todas son mentiras. Todas son supersticiones, ¿verdad? Hay gente que dice: lleve un poquito de sal para que le salga bien todo. Parta un limón en cruz. Hágale una crucita de limón en la frente, ¿verdad? Ponga una, ¿cómo se llama? Una bolsa con ajos y envuélvale en una bolsa roja y lo pone detrás de la puerta. Cruces, elefantes, gatos que mueven la mano, budas, ponerse el calzoncillo al revés, ponerse pulseras rojas, ponerle hilitos rojos a los bebés para que no les hagan ojo los bolos, ponerles pulseras rojas de chibolitas, de no sé qué.
patas de conejo, talismanes, ganchos en cruz, cruz de ocote. Mire, es una cantidad terrible, pero terrible de cosas. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que a veces cristianos por ignorancia cargan sus bebés con listones rojos. Y hermano, permítame decirle lo que dice la Biblia. La Biblia, le voy a leer algunas, por cuestiones de tiempo, pero los vamos a tratar de documentar. Mire lo que dice Éxodo 22, 18. A la hechicera no la dejarás vivir. Levítico 19, 26. No seréis agorreros ni adivinos. Levítico 19, 31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminaos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Levítico 26, si alguien recurre a espíritus y adivinos y se corrompe por seguirlos, yo me pondré en contra de esa persona y la eliminaré de entre su pueblo. Levítico 20, 27, y el hombre o la mujer que invocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Deuteronomio, y mire, este es interesante, Deuteronomio 18, 9 al 14. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás, oiga este verbo, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique, practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones, Jehová tu Dios te echa de estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Note los verbos: no aprenderás, no imitarás, no practicarás. Ahí está bien claro. Y quiero decirle que lo que está diciendo Dios aquí, que está de por medio, es: no creerás en esas cosas. No tienen poder sobre nosotros. Y otros pasajes, por ejemplo, está en Hechos 8, se recuerda de Simón el mago, que dice que ejercía la magia. También en Hechos 13 está Elimás el mago, ¿verdad? Hechos 13, 8 al 10. Hechos 16 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. ¿Sí? Hechos 19, 13 al 20. Dice que el jefe de los sacerdotes hacía esto, pero respondiendo el espíritu malo. Se lo voy a leer completo mejor. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quién sois. O sea, ¿qué le da a entender usted? Que sí existen estas cosas. No estamos negando que no existan. Existen plenamente. Y hay algunos de estos magos, adivinos, todo lo que usted quiera, que tienen niveles de poder. Y escuche esto. Mire lo que dijo. Y dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. O sea, saben quiénes son, saben quién es Dios. Y el hombre a quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Usted lo puede seguir leyendo, por favor, está en Hechos 19, 13 al 20. Gálatas 5, 19 al 21. Manifiestas son las obras de la carne, que son: que adulterio, fornicación, inmundicia,
lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y quiero llamar su atención a esto, apreciable hermano y hermana, que hechicerías lo pone al mismo tiempo del adulterio, de la fornicación, de la envidia, de los pleitos, de las contiendas. Así de que nosotros debemos ser cuidadosos. También para que usted lea en casa está Apocalipsis 9:21, Apocalipsis 18:23, Apocalipsis 21:8 y Apocalipsis 22:15. Entonces, ¿qué es lo que debemos entender de esta cosa? Que la Biblia, la bendita y santa palabra de Dios, condena todo este tipo de prácticas. Las personas que las practican, las personas que creen, las personas que fundamentan su vida sobre esto, Dios las condena. Y en ninguna parte de la Biblia va a presentar como algo positivo el que usted haga o practique o crea este tipo de cosas. Cualquier actividad de este tipo de situaciones es condenada por la Biblia, es rechazada por la Biblia. Practicar cualquier tipo de cosas es un desastre para la vida de cualquier persona. Le ruego, porque la Biblia nos enseña que estas actividades son el resultado y el control de demonios, de espíritus inmundos. Son manifestaciones de espíritus inmundos. Y es importante que detrás de todo esto está el enemigo de nuestras almas, que quiere cautivar a la gente, diciéndole te vas a ganar la lotería, busca el número, busca la dirección, la guía de estas cosas. El creyente no necesita ningún tipo ni de magia blanca, ni de magia negra, ni de magia roja, magia verde, porque antes solo se hablaba de magia negra, después se habló de magia blanca, ahora ya se habla de magia roja para los amores, magia verde. Tampoco usted no necesita de adivinos, de horóscopos, de brujos, de curanderos, de espiritistas, chamanes, amuletos ni espiritistas para que lo guíen. Usted lo único que necesita es a Cristo en su corazón. Si Cristo está en su corazón, usted no necesita nada más. Entonces el creyente debe dar frutos dignos de arrepentimiento. El creyente debe creer únicamente en la palabra de verdad. Juan 17:17 dice, tu palabra es verdad. Segunda Timoteo 3:16-17 dice, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para aprender, para corregir, para educar a una vida de rectitud para el hombre de Dios que esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios tiene vida, poder y es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué podemos entender de todo esto? Que la Biblia tiene vida, es poderosa, es útil, es verdadera, es inerrante, o sea que no tiene error, es infalible, no se equivoca, es única, es precisa, es progresiva, tiene propósito para enseñar, para corregir, para amonestar, para guiar de nuevo en el camino, para restaurar. Mire, note usted, cuando usted nota todos los pasajes de la Biblia, cuando llevaron a cualquier persona que había sido sorprendida en pecado, Jesús a nadie condenó. Si los que condenamos somos nosotros, los que señalamos somos nosotros. Jesús no señala a nadie, Jesús no condena a nadie. Ve y no peques más, les decía. Ve si no hagas esto para que no te sobrevenga nada peor. Eran las palabras de Jesús. Entonces, la Biblia vino como la voluntad de Dios para enseñarnos, para corregirnos, para evitar que nosotros tengamos una muerte espiritual y podamos vivir la vida eterna y un día ir a la presencia del Señor. Por otro lado, y esta va a ser la parte final nuestra, hay un pecado a confesar.
en el cual Jonás es descubierto. Mire, tarde o temprano, si usted y yo tenemos un pecado oculto, será descubierto. La misma Biblia dice que del cielo a la tierra no hay nada oculto. Y hoy en día está muy de moda y es triste lo que le voy a decir, que todo este tiempo que hubo pandemia o ha estado la pandemia y mucha gente estuvo encerrada, se sorprendería cuánto creció el interés por la pornografía. Y ese es un pecado. Por otro lado, el tratar de esconder uno su pecado, eh, se da cuenta que es imposible, tarde o temprano sale a luz. Mire, yo recuerdo que cuando me convertí a principios de los años 80, había un dicho que decía que aun si uno no lee la Biblia, dice que si tú no lees la Biblia en un día, tu esposa lo nota. Si tú no lees la Biblia 2 días, tus hijos lo notan. Si tú no lees la Biblia 3 días, tu vecino lo nota. Si tú no lees la Biblia 4 días, el panadero lo nota. Si tú no lees la Biblia toda una semana, ya hasta tus compañeros lo notan. ¿Por qué? Porque tu lenguaje no va a ser el mismo. Tus actitudes no van a ser las mismas. Te estás alimentando de carnalidad. Entonces, cuando usted y yo estamos en pecado y lo queremos tener oculto, usted mismo lo va sacando a luz. ¿Por qué? Con nuestras actitudes, con nuestra carne y con nuestra manera de ser. Por otro lado, también hay que entender, porque alguien dice, mire, pero en el Antiguo Testamento echaban suertes y eso no es pecado hoy. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento no tenían la Biblia completa como la tenemos nosotros ahora. Y los sacerdotes, y le voy a leer en Éxodo 28:30, dice, pon en el pectoral el Urín y el Tumín, que son los instrumentos del juicio, para que Aarón los lleve sobre su pecho, y cuando se presente ante el Señor, así Aarón llevará siempre sobre su pecho los instrumentos de juicio ante el Señor. Eran estos. También le voy a poner una imagen del Urín y el Tumín. Eran 2 piedrecitas. Se cree que una era de color oscuro y la otra de color claro, y que estaban puestas sobre un zurrón, sobre un morralito, diríamos nosotros, ¿verdad? Pero ahí la palabra es zurrón. Y estas eran puestas, oraban al Señor primero y le hacían una pregunta. ¿Haremos esto o lo otro? Se recuerda que David cuando Abiatar se va con él lleva el Urín y el Tumín, y le dice, iré a la guerra, pelearé contra ellos. Y entonces oraban primero y luego el sacerdote metía la mano, y si salía sí o si salía no, era según la piedra que salía. Pero era la manera en que Dios se los había establecido a quien, únicamente al sacerdote y el que llevaba el pectoral. Muy bien, ¿verdad? Ahora, hay varios pasajes. Le voy a poner la lista que está en Levítico 16:8. Le voy a leer: y echará suerte a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Aarón debía echar suertes entre los 2 machos cabríos para determinar cuál sería matado y cuál sería enviado lejos al desierto. Números 26:55, pero la tierra será repartida por suerte, y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Y aquí hay otros más, como Números 33:54, Números 36:2, Josué 13:6, Josué 8:6, y una gran lista, ¿no? Ahora, muy bien, ¿qué podemos sacar de toda esta enseñanza el día de hoy? Número 1, hermanos, que necesitamos tener ciertas actitudes en nosotros que necesitamos cambiar. Porque usted me dice, es que yo no creo en chamanes, espiritistas, brujos, yo no creo. Pero ¿sabe qué es el problema? Que hay gente que cree que ellos sí le pueden hacer algo.
Si usted está caminando con derecho con Dios, no ha nacido el incircunciso que pueda dar una maldición contra usted. Porque de acuerdo a Números 22, al que Dios quiere bendecir, nadie lo puede maldecir. 2. ¿Qué otra conclusión podemos sacar de esto? Mire, cualquiera que sea nuestro pecado, tarde o temprano va a salir a luz. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Confiésele al Señor. Dígale, Señor, yo te he fallado. Se me salen las malas palabras. O cuando yo siento yo estoy hablando mal de los hermanos o he hablado mal de tal persona. O yo he tenido la tentación de hacer algo malo o he deseado, he codiciado. Y Dios la comprende. No hay una persona que le comprenda más que Dios mismo. Y permítame contarle una historia por la cual usted necesita confesarle a Dios su pecado. Fíjese que allá en Zacapa llegó en una oportunidad a un circo. Y mi abuelita, que se llamaba, le decíamos Tuya, nos dio dinero a todos los primos para que fuéramos a ver el circo. Y recuerdo que nos fuimos al circo y aquella novedad de nosotros Y allá llegó el hombre que tira las dagas, ¿no? Y empezó a tirar las dagas y pusieron una mujer ahí que le daban vueltas. Y lo que uno no sabía en aquel entonces, que esa cosa tiene unos grandes imanes detrás, que cabal donde el hombre tira la daga cabal se ensarta detrás de donde está el imán que jala la daga. Y ni modo, ¿cómo iba a fallar el hombre? Pues uno de mis primos, cuando regresó del circo, agarró una gallina y la puso así en un palo de mango en la casa y le tiró la daga. Y él que le tira la daga y la daga que atraviesa la gallina. Y él entonces, ¿qué hacía? La escondió para que su mamá no se diera cuenta, pero su hermana sí se dio cuenta. Y entonces la hermana le dijo: cada vez que mi mamá me diga que tenés que ir a barrer, decís, yo voy a ir. Y aquel así pasó como por 2 semanas, lavando los trastos, barriendo, trapeando. Y él era jovencito, era más pequeño que yo. Y yo recuerdo que un día llorando le dijo: ¿qué tenés? Le dijo la mamá, mi tía. ¿Qué tenés? Le dijo. Lo que pasa es que yo maté la gallina. Yo ya sabía, le dijo. Lo único que quería era que tú me lo confesaras. Quizás usted tiene una gallina muerta por ahí, está sufriendo por esa gallina. Confiésele al Señor su pecado. Cuando nosotros confesamos nuestro pecado, ¿sabe qué dice la Biblia? Él es fiel y justo para perdonar. Y primera de Juan dice: si alguno tiene pecado, abogado tiene, el cual es Jesucristo. ¿Qué debemos hacer? Confesemos a Jesucristo y Él traerá paz al corazón. Que Dios le bendiga y nos vemos en el siguiente episodio de esta serie tan hermosa. Que la paz de Dios sea con usted.